Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca no tiene secretos, y si los tiene, nosotros los desenterramos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper listos y con las palomitas a mano, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la vida amorosa de la talentosísima Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a hablar de sus ex. Pero no de una manera superficial, no. Vamos a explorar esos, llamémoslos secretitos, o curiosidades impactantes, que han salido a la luz después de que las relaciones terminaron. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y quizás alguna que otra sorpresa. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles lo más importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos el chismecito más jugoso y bien investigado. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas, ha tenido una vida amorosa bastante pública, y como toda celebridad, sus relaciones han estado bajo el microscopio. A lo largo de los años, la hemos visto con galanes que nos han hecho suspirar, pero no todas las historias tienen un final de cuento de hadas, ¿verdad? Empecemos hablando de su relación con Sekin Özdemir. Él también es actor, y su romance fue muy sonado en Turquía. Eran la pareja del momento, jóvenes, guapos y con un futuro prometedor. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia y las revistas del corazón no dejaban de hablar de ellos. Pero la magia no duró para siempre. Si bien al principio todo parecía perfecto, al poco tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas de comunicación y diferencias irreconciliables. Uno de los secretos que salió a la luz después de la ruptura, según algunas fuentes cercanas a la pareja, era que ambos tenían visiones muy diferentes sobre cómo debía ser una relación. Demet aparentemente buscaba un compromiso más sólido y una proyección a futuro, mientras que Sekin, quizás, se sentía más cómodo disfrutando del presente sin ataduras tan fuertes. También se comentaba que la apretada agenda de ambos, con constantes grabaciones y viajes, dificultaba la posibilidad de pasar tiempo juntos y nutrir la relación. Imagínense. Dos estrellas con agendas de locos, tratando de cuadrar un romance entre escenas y vuelos. Casi una misión imposible. Pero aquí viene lo jugoso. Según algunos allegados, la diferencia en sus personalidades era un factor importante. Demet, conocida por su energía arrolladora y su ambición sin límites, contrastaba con la personalidad más relajada y contemplativa de Sekin. Mientras Demet se enfocaba en escalar posiciones en el mundo del espectáculo, Sekin parecía priorizar la tranquilidad y la estabilidad. Un pajarito me contó que a Sekin le gustaba mucho pasar tiempo en su casa, leyendo libros y disfrutando de la calma, mientras que Demet siempre estaba dispuesta a salir, a conocer gente y a vivir nuevas experiencias. Un choque de estilos de vida que, al parecer, fue difícil de superar. Otro aspecto que se rumoreaba era la presión mediática. Ser una pareja tan popular y expuesta al ojo público podía ser agotador y generar tensiones innecesarias. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado, y esto, sin duda, añadía una capa extra de complejidad a la relación. ¿Pobrecitos? Tener que lidiar con los paparazzi, los rumores y las opiniones de todo el mundo. Debe ser una pesadilla. Dicen que Demet se sentía especialmente presionada por las expectativas del público, que la veían como una especie de princesa de cuento de hadas. Lo cierto es que a pesar de los intentos por mantener la llama encendida, finalmente decidieron tomar caminos separados. Una separación que, por cierto, fue bastante discreta y respetuosa. Ambos evitaron hacer declaraciones polémicas y se enfocaron en seguir adelante con sus carreras. Un ejemplo de madurez en medio del torbellino mediático. Después de Sekin, Demet tuvo una relación con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Esta relación fue quizás la más mediática y, para muchos, la más seria que había tenido hasta el momento. Incluso llegaron a casarse. La boda fue un evento espectacular, con la presencia de muchísimas celebridades y una cobertura mediática impresionante. Parecía que Demet había encontrado al fin a su príncipe azul. Una boda de ensueño que parecía sacada de una película de Hollywood. Pero, como ya sabemos, las apariencias a veces engañan.
A pesar de la fastuosa boda y los constantes gestos de amor en público, la relación con Othman también llegó a su fin, sorprendiendo a muchos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Agárrense de sus asientos porque aquí viene el plato fuerte. Tras la separación, empezaron a surgir varios rumores sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos medios apuntaban a diferencias de personalidad y prioridades. Se decía que Demet estaba enfocada en su carrera profesional y en expandir sus horizontes, mientras que Othman prefería un ritmo de vida más tranquilo y estable. Otra vez la misma historia. Demet, la mujer ambiciosa que quiere conquistar el mundo, y su pareja, que busca un refugio de paz y tranquilidad. Pero el chisme que más revuelo causó fue uno relacionado con supuestas infidelidades por parte de Othman. Aunque nunca se confirmaron estas acusaciones, el rumor se extendió como la pólvora en las redes sociales y generó un gran debate entre los fans de Demet. Algunos la defendían a capa y espada, mientras que otros criticaban a Othman por supuestamente haber traicionado su confianza. La polémica estaba servida. Los fans de Demet se convirtieron en detectives privados, buscando pistas y pruebas que confirmaran o desmintieran los rumores de infidelidad. Incluso se llegó a especular que Demet había descubierto mensajes comprometedores en el teléfono de Othman, lo que habría desencadenado la ruptura definitiva. Sin embargo, como les digo, esto nunca fue confirmado y se mantuvo en el terreno de la especulación. El misterio continúa. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Othman? ¿Hubo infidelidad o solo fueron rumores malintencionados? La verdad, como siempre, está en el medio. Lo que sí es cierto es que la separación fue dolorosa para ambos. Demet se mostró visiblemente afectada en sus apariciones públicas, aunque siempre intentó mantener la compostura y no dar detalles sobre los motivos de la ruptura. Othman, por su parte, también se mostró reservado y evitó hablar del tema en entrevistas. El silencio habla más que 1000 palabras. Ambos con el corazón roto intentando superar la ruptura de la mejor manera posible. Un aspecto que llamó la atención de muchos fue la rapidez con la que Demet se recuperó de la separación. Poco tiempo después se la empezó a relacionar con el productor griego DJ Sergio, y actualmente están felizmente casados. Esto llevó a algunos a especular si quizás la relación con Othman ya estaba deteriorada desde antes y la aparición de Sergio simplemente aceleró el proceso de ruptura. Un nuevo amor que llegó como un rayo de sol en medio de la tormenta. ¿Fue Sergio el culpable de la ruptura con Othman? ¿O simplemente fue el destino que Demet encontrara el amor verdadero en sus brazos? Pero aquí viene la teoría conspirativa que me contaron algunos fans acérrimos de Demet. Dicen que la relación con Othman era una fachada, una estrategia de marketing para impulsar sus carreras. Según esta teoría, ambos sabían que la boda y la posterior ruptura generarían un gran revuelo mediático, lo que les permitiría mantenerse en el candelero y conseguir nuevos proyectos. Una estrategia maquiavélica que, de ser cierta, sería digna de una película de Hollywood. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. La verdad detrás de las rupturas de Demet solo la conocen ella y sus exparejas. Nosotros, como espectadores, solo podemos analizar la información que nos llega y sacar nuestras propias conclusiones. La verdad está ahí afuera. O quizás nunca la sabremos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la vida amorosa de Demet nos enseña que el éxito profesional y la fama no garantizan la felicidad en el amor. Que las relaciones son complejas y requieren esfuerzo, comunicación y compromiso mutuo. Y que a veces, a pesar de todos los intentos, las cosas simplemente no funcionan. El amor no es un cuento de hadas. Es un camino lleno de obstáculos, desafíos y decepciones. También nos muestra la importancia de ser fuertes y resilientes ante la adversidad. Demet ha demostrado ser una mujer luchadora que no se rinde ante los obstáculos y que siempre está dispuesta a seguir adelante en busca de su felicidad. Y eso es algo que todos podemos admirar y aprender de ella. Demet, un ejemplo de superación personal. Una mujer que no se deja vencer por los golpes de la vida y que siempre encuentra la manera de seguir adelante. Ahora hablemos un poco de sus relaciones más recientes. Como ya mencioné, Demet está casada con DJ Sergio, y por lo que vemos en sus redes sociales, están muy enamorados. Se les ve viajando juntos, disfrutando de la vida y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Un amor que parece sacado de una película romántica.
Demet y Sergio, la pareja perfecta que nos hace creer en el amor verdadero. Aunque es pronto para saber si esta relación será la definitiva, parece que Demet ha encontrado a alguien que la comprende, la valora y la ama tal como es. Y eso es lo más importante. La felicidad de Demet es lo que importa. Esperemos que Sergio sea el hombre que la haga feliz para siempre. En cuanto a sus exparejas, tanto Sekkin como Oğuzhan han seguido adelante con sus vidas y han encontrado nuevas relaciones. Al parecer, todos han cerrado ese capítulo y están enfocados en su futuro. El pasado pisado. Todos han aprendido de sus errores y han seguido adelante en busca de la felicidad. Lo que sí es interesante es que a pesar de las rupturas y los rumores, Demet siempre ha mantenido una actitud respetuosa y discreta hacia sus exparejas. Nunca ha hablado mal de ellos en público ni ha revelado detalles íntimos de sus relaciones. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo. Demet, una dama en todo el sentido de la palabra. Una mujer que sabe cómo comportarse en público y que respeta la privacidad de sus exparejas. En definitiva, la vida amorosa de Demet Özdemir es un reflejo de la vida de muchas personas. Con altibajos, alegrías y tristezas. Con relaciones que funcionan y otras que no. Pero siempre con la esperanza de encontrar el amor verdadero y la felicidad. La búsqueda del amor es un viaje constante. Un camino lleno de sorpresas, desafíos y aprendizajes. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente importa. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos y seguir buscando nuestro camino. La perseverancia es la clave del éxito. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarte y seguir adelante. Bueno, hemos llegado al final de este chismecito jugoso sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida amorosa de Demet. Ha sido un placer compartir este chismecito con ustedes. Como siempre, quiero agradecerles por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. ¿Hay alguna otra celebridad turca de la que les gustaría que habláramos? Los leo. Sus ideas son muy importantes para mí. Quiero saber qué les interesa y qué les gustaría que abordáramos en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo más importante: denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos el chismecito más jugoso y bien investigado. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Ayúdenme a llegar a más personas y a compartir el chismecito más jugoso de la farándula turca. Gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que tengan un día lleno de alegría, amor y mucho chismecito.